páginas. Entonces, empezamos la clase del día de hoy recalcando lo que tiene que estar trabajado hasta el día de hoy. Y el día de hoy se les va a añadir estas dos páginas, que es lo que voy a explicar en estos momentos. Entonces, por favor, tomen en cuenta esto. Miren, esto tiene que ya estar trabajado. Como les decía el día de ayer, voy a ir mencionándoles o proyectándoles cómo tiene que ya estar el semanario. En este caso, el semanario 1 ya tuvieron que haberlo enviado. Y el número 2, exacto, el post de semana 1 ya está en la plataforma. ¿Sí? Sigue abierto el del anterior por la misma excepción, ¿verdad? Porque, como les digo, es una orden institucional y, repito, yo no puedo sobrepasar las órdenes que me dan, ¿verdad? Entonces, porque entiendo de que hay personas de que... Y yo también lo comprendo, porque a mí no me gusta que yo cumpla y que otros que esperan tanto tiempo que se les dé eh, el mismo trato, ¿verdad? Pero como les mencionaba el día de ayer, no tienen el mismo punteo, ¿verdad? O sea, tampoco es el hecho de tolerar todo, ¿verdad? Pero sí se está aceptando, ¿verdad? Entonces, por favor. Y por favor, joven, lo de las tareas, yo llevo un mes repitiendo lo mismo. ¿Eh? Entonces, semana 1 se junta, se envía. Semana 2 se junta y se envía. O sea, es tan fácil. Yo no sé qué tan complicado sea el entender eso, pero bueno, eso ya es otro asunto, ¿verdad? Entonces, no sé si estamos claros con esto. Y otra de las cosas, por favor, tuvimos reunión con todos los docentes y todos llegamos a la misma conclusión. Y la conclusión en la que llegamos es la siguiente. Es de que muchos jóvenes en momentos o en días anteriores, pues tenían la ventaja de que los papás, pues por cuestiones a trabajos o negocios que ellos atendían, pues los estuvieron acompañando en casa durante el inicio de estas clases. Cosa que ya no está pasando en estos días. ¿Por qué? Porque algunos papás ya están regresando a trabajar y están dejando solos a ustedes, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, los jóvenes ya no se están conectando a clases, ¿verdad? Y yo lo he verificado porque he pasado de tener sesiones de 30 estudiantes a tener sesiones de 17, como es el día de hoy. Entonces, ¿qué está pasando con los otros 13? Pues los otros 13 se están queriendo pasar de listos y están diciendo en casa que sí se están conectando porque ya cachamos algunos, que sí se están conectando, le están diciendo a sus papás y cosa que no ocurre. ¿Y por qué no ocurre? Y les voy a decir cuál es la ventaja que yo tengo. Y por favor, ustedes no caigan en el engaño. Si se dan cuenta, miren, yo tengo guardado todo. Miren, en este caso tengo todas las clases y las guardé acá porque mi disco duro pues se llenó, ¿verdad? Ya tengo guardado uno completo. Entonces vamos a ver por acá. Si te dan cuenta, vean, tengo aproximadamente, miren, 257 videos. En esos 257 videos está evidenciado mi trabajo y también está evidenciado el hecho de lo que yo les explico y las tareas que les pido. Y también está evidenciado lo siguiente. Y eso es para que, como les digo, solo para que ustedes no quieran caer en ese hecho de, veamos por acá. Por ejemplo, veamos esta de acá. Miren, acá tenemos 15 participantes también, pero vamos a ir recapitulando. Vamos a tomar otra del mes pasado. Miren, tenemos más. ¿Se dan cuenta? A veces hay 30, vean, 30 y hay varios. El punto es el siguiente. El punto es de que algunos chicos ya no se están conectando y como les decía, están mintiendo al momento de entrar. La ventaja es de que yo tengo todo guardado. ¿Sí? Entonces, por favor, el reporte se les va a hacer llegar a los papás directamente en donde se les va a mencionar que qué está pasando con su hijo, ¿verdad? ¿Por qué no se está conectando? Y ya, como les digo, ya se descubrieron algunos, se está empezando a hacer eso, en donde el papá asegura que él lo dejó en casa con internet y todo. ¿Y qué pasó con este chico? Que se quedó dormido, ¿verdad? Y no se está conectando. Entonces, por favor, recuérdense que también todo esto,
por ejemplo, acá tenemos Hugo Fuentes, miren, que ingresó a la clase del 6 de agosto. Esa persona tiene una excepción al momento en la cual yo pueda considerar alguna nota, ¿verdad? ¿Ya? Recuérdense que hay un tema afectivo o un tema, en este caso, actitudinal. ¿Y qué es lo actitudinal que vamos a tomar en cuenta en ese día? Pues en este día vamos a tomar que como usted ha entrado regularmente, pues va a tener un punteo extra al punteo base, ¿verdad? ¿Sí? Y así como el compañero Hugo, pues hay varios que están conectados. Miren acá, no podemos mentir con eso. Si ahí está la prueba inminente. ¿Sí? Entonces, por favor, y como yo sé que ustedes son muy solidarios con sus compañeritos que no están conectados el día de hoy, les van a informar lo que les estoy diciendo, ¿verdad? De que no lleguemos al punto en donde cual quede al descubierto el hecho de que usted se está queriendo aprovechar de la situación. ¿Sí? Entonces, espero que no hayan dudas con respecto a esto. Porque, y espero que tampoco no se les caiga de sorpresa, ¿verdad? Por eso les estoy advirtiendo. No les caiga por sorpresa el hecho de que algún papá en alguna oportunidad diga, mira, ¿y vos por qué no te has conectado a clase? ¿Y dónde está la evidencia? Pues ustedes ya la vieron, que yo tengo todos mis archivos guardados, ¿verdad? Entonces ahí no hay ningún inconveniente con ese sentido. No sé si estamos claros con esta pequeña recomendación, chicos, para que entonces entremos de lleno al tema del día de hoy. ¿Alguna duda por el momento? No, No, profe. Bueno, entonces, para las personas que han cumplido, tomen como palabras al viento lo que les dije, o sea, ignoren lo que mencioné, o hagan de cuenta que estos minutos que pasaron son tiempo, pues, que se fue volando, y para los que no, tomemos en cuenta esa recomendación. Entonces, chequemos lo siguiente. Página 188. El título del día de hoy es Congruencia en triángulos. En concepto general hablamos de congruencia es cuando relacionamos dos cosas. En este caso, como estamos hablando de triángulos, vamos a relacionar dos triángulos en donde van a obedecer a ciertas características. La congruencia quiere decir de que vamos a tener figuras que van a tener algo en común. ¿Ya? Recordemos que tener algo en común es algo que nos hace similares a otro. Por ejemplo, yo puedo decir que tengo algo en común con... Vamos a ver... Estoy hablando en forma personal. Con el compañero, vamos a ver, ¿quién utiliza gafas al igual que yo? Por ejemplo, Eric, de los que recuerdo, el compañero Eric utiliza gafas. Entonces, pues, yo puedo decir que yo soy congruente a él, o la propiedad o la característica que hace que yo sea común a él, que es que utilizo gafas, ¿verdad? Una congruencia. Por ejemplo, podemos decir de que ustedes tienen propiedades o cuestiones iguales a ustedes, por ejemplo, con el uniforme, ¿verdad? O sea, que tenemos cosas iguales. Solo que cuando hablamos de figuras geométricas, la congruencia se basa en características exclusivas de las figuras. ¿Y qué podemos decir con lo siguiente? Pues podemos decir esto. De que los criterios de congruencia de las figuras van a tener, si ustedes observan el libro en la página 188 y página 189, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 4 criterios de congruencia. Yo en este momento únicamente voy a explicar 2. Los otros 2 les van a quedar a ustedes como lectura para poder resolver los ejercicios que ya tengo proyectados acá. Pero vamos a iniciar con los términos generales para que ustedes entiendan a qué se refiere cada cosa al momento de que yo lo estoy leyendo. Entonces tenemos el primer criterio LLL. ¿Y qué quiere decir el primer criterio? Tenemos criterio lado, lado, lado. En resumen, ¿qué quiere decir? ¿Se recuerdan que esta parte que está acá, miren estas iniciales, lo que quiere decir es de que me ubico del punto M? Voy a corregir esto que está acá, que no mucho se distingue, pero es una M, chicos. ¿Qué quiere decir esto? Que de M a O y la línea arriba voy a tener una distancia. Entonces, me está diciendo que en principio de congruencia, que cuando el triángulo MO va a tener que tener la misma distancia de P a R. Entonces, si tenemos la misma distancia, le damos chequecito y ya tenemos una parte superada para definir si es congruente o no.
Entonces, en este caso, estos dos lados son congruentes. Y son congruentes, ¿por qué? Porque al momento de yo colocar una regla acá y los mido, va a tener la misma medida. Estamos hablando de términos generales, ¿verdad? Porque aquí el dibujo no está hecho a escala. Entonces, si colocamos una regla, obviamente va a variar. Pero en conceptos eso significa. Entonces, eso también significa que la distancia que hay de O a N, miren, la distancia que hay de O a N va a ser igual a la distancia que hay de R a Q. Y eso está representado acá. Y lo mismo pasaría con que la distancia de Q a P va a ser la misma que hay con M a N. Entonces, cuando se cumple esta condicionante, miren chicos, en donde los ángulos, tenemos dos triángulos y esos triángulos, las medidas de sus lados son iguales, estamos hablando que son triángulos que son congruentes. ¿Sí? Bajo ese principio. Vamos al siguiente principio. Y el siguiente principio es criterio lado, ángulo, lado. ¿Y qué quiere decir eso? Vamos a borrar acá. Ahí está. ¿Qué quiere decir el criterio lado a lado? El criterio lado a lado quiere decir de que, por ejemplo, lado, ángulo, lado. Vamos a tener dos lados. Recuérdense que aquí este ángulo, vean, de referencia al que tenemos acá, está conformado por el ángulo ABC, o sea, este ángulo ABC. Recuérdense que siempre en el centro se coloca el vértice. Y nos dice que va a ser igual al ángulo que está conformado por DEF. Miren, acá tenemos el vértice. ¿Sí? Entonces tenemos lo primero. Cuando esos dos ángulos son iguales, pasamos a comprobar lo siguiente, a comprobar los dos lados. Entonces vamos a decir que el lado que existe de A a B tiene que ser igual al lado que existe de D a E, ¿sí? Que es el rayo que conforma el ángulo. Miren, tenemos el primero. Y a su vez también vamos a decir de que el lado que hay de B a C, si es igual al lado que hay de F a E, si tenemos el mismo lado, la misma medida de esos dos lados y la misma medida de estos dos lados y tenemos el mismo ángulo, podemos asumir rápidamente entonces que son dos triángulos congruentes bajo el mismo principio. Entonces en la siguiente página tenemos también lo que es el criterio ángulo, lado, ángulo y también el criterio lado, lado, ángulo, que ese ya le quedaría a usted de tarea leerlo e interpretarlo, pero se interpretan de la misma forma de acá. Recuérdense que nosotros ya estamos en una situación en donde tenemos que poder identificar esto. ¿Por qué? Porque ya expliqué cómo se identifican las líneas, ¿verdad? Entonces así es que lo realizamos. Entonces pasamos por favor a la página número, la de ejercicios, que sería la página 190. Entonces, chequemos esa página, por favor. Nos vamos ubicando en el ejercicio número 1. Entonces, mientras tanto, por favor, necesito que lo lean. Bueno, ya estamos en la página entonces, miren pues. Entonces, la tarea la vamos a resolver de la misma manera. Sí, dígame Arturo. Vamos a ver, página 191, ítem B. Vamos a revisar. Estos son de los... Acá está. Son estos, ¿verdad? Sí, sería a partir de donde dice el triángulo CDE es isósceles. Este de acá me dice, ¿verdad, Arturo? Sí. Ah, muy bien. Veamos la instrucción. La instrucción nos dice de que vamos a analizar y resuelven las siguientes situaciones. Vamos a ver. Ah, lo único que hay que hacer aquí, mire, Arturo, y eso también va de manera general, es de que nosotros vamos a analizar este triángulo, ¿sí? Y vamos a verificar bajo qué criterio es congruente, únicamente en eso. ¿Y cómo lo demostramos? Pues analizando, ¿verdad?
Entonces vamos ahora. Tenemos el triángulo CDE. Es este de acá. Miren, lo voy a enmarcar por estas letras. Miren, CDE. Acá está. C nos dice que es el punto medio entre A y D. Quiere decir de que la distancia que hay de acá para acá, este punto de acá es la mitad, ¿verdad? Y también es la mitad, acá nos dice, mire. Y D, o sea, este punto de acá es la mitad entre estos dos de acá. ¿Ya? ¿Qué criterio de congruencia permite demostrar que el ángulo, vamos a checar acá, este símbolo que no se, sí, que tenemos que el triángulo ACE, o sea, el triángulo ACE sería este de acá. ACE. Acá miren, tenemos ACE, este triángulo ACE, es congruente al BDE. Y tenemos acá el BDE. Acá no tenemos medidas, pero sí lo podemos comprobar por los principios. ¿Qué podemos definir ahí? ¿Qué podemos definir ahí? Lo que ya tenemos claro es de que la distancia, miren, acá voy a borrar esto de acá porque ahí está. ¿Qué puedo definir ahí? Miren, pues, vamos a analizar los criterios. Puedo definir que el A y C, la distancia que hay de C A y C, va a ser igual a la distancia que hay de D a B. ¿Qué letra tenemos acá? De D a B. Entonces aquí ya tenemos un criterio, miren, que tenemos un lado. Son congruentes. ¿Por qué? Porque si se supone que este es el punto central entre este y este es el punto central entre este y este, entonces por lógica puedo deducir que este es igual a este. Miren, esas son deducciones lógicas. ¿Y cómo deduzco eso lógicamente? Pues por los simples principios, ¿verdad? Entiendo de que a algunos se les va a hacer complicado estas deducciones. ¿Cómo mejoramos? Leyendo simplemente y entendiendo qué quiere decir cada cosa. Otra cosa que me puedo dar cuenta rápidamente es de que este AE, miren, prácticamente aquí ya se los estoy resolviendo. La distancia de AE, ¿será que es congruente a esta de acá, chicos? ¿Qué opinan ustedes? ¿O que es igual? Recordemos que algo congruente es, claro que es congruente. Veamos. Estamos analizando la misma. Exacto. Claro que sí lo demuestran. ¿Y cómo lo demostramos? Pues aplicando simplemente los criterios, colocando el igual. Por ejemplo, acá determinamos que estos lados son iguales. Y rápidamente puedo darme cuenta que este criterio de acá, miren, del CAE va a ser la misma distancia que hay de acá. Entonces quiere decir de que este triángulo es congruente lado, lado, lado. Pero también puede ser congruente ángulo. ¿Por qué? Porque este ángulo de acá va a ser igual a este. ¿Ya? Y eso es lo único que hay que hacer, ¿verdad? En este caso, ¿qué criterio de congruencia puede ser? Y miren, y si analizan este caso en particular, van a ver más casos que o más criterios que van a definir esto, porque rápidamente nos podemos dar cuenta por el principio lógico de que va a tener lados congruentes, o sea, que van a ser iguales, y que también va a tener los ángulos iguales. Entonces, en respuesta a lo que dijo el compañero, que prácticamente también tenía que explicar un ejercicio, claro que sí se tiene que demostrar, ¿verdad? ¿Y cómo se demuestra? Pues acá, colocando las líneas, analizando las distancias y anotando cuándo es congruente y cuándo no es congruente. Lo mismo pasaría con este de acá. ¿Mire? Acá, mire, esto de acá, DA, aquí está, mire, DA, este simbolito que está acá, mire, indica que es paralela. Quiere decir de que este ángulo de acá es 90 grados, ¿verdad? Quiere decir, mire, CAB, perdón, perpendicular, no es paralela, disculpen ustedes mi error. CB es perpendicular, vean, tenemos este CB, va a ser perpendicular a AB. ¿Qué quiere decir eso? De que aquí va a haber un ángulo 90 grados. Entonces, ¿qué vamos a demostrar? Que el ángulo 1 es igual al ángulo 2, mire. Eso es lo que nos está diciendo. Nada más. Regresemos a la página anterior.
En la primera parte nos dice que vamos a subrayar lo que es verdadero. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Pues es leer. Y dependiendo si la lectura a ustedes los va a convencer de que es algo real, entonces, ¿qué van a hacer? Simplemente lo van a subrayar. En este caso hay que colocar justificación, ¿no? Porque aquí no lo dice, ¿verdad? En este caso, no dice precisamente que hay que demostrarlo, pero ¿de qué otra forma puedo determinar si es congruente o no? Demostrándolo. Entonces hay cosas, chicos, que son lógicas, ¿verdad? No podemos nosotros también asumir que, lo voy a colocar así porque así se me ocurrió a mí. No, 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 tiene que tener también un sentido lógico, ¿verdad? Vamos a analizar el siguiente. Entonces, las siguientes figuras, ¿cómo se harían? Miren, nos dice, determina la medida de EF, de esta medida que está de acá para acá. Ay, disculpen, por acá tengo un marcador. La medida que hay de acá para acá. Tengo que averiguar cuánto es. Entonces, ¿cómo puedo averiguar esa medida? Por los principios de congruencia, ¿verdad? Entonces, miren, pues primero voy a ubicar este ángulo B, y este ángulo B es este que tengo acá. Luego voy a ubicar el ángulo de 60, y el ángulo de 60 aquí no existe, ¿verdad? Luego identifico el ángulo C, que es de 40, pero aquí tampoco está, pero hay un D. ¿Cuál es la característica principal de los triángulos? ¿Qué propiedad tienen los triángulos? Eso se los mencioné en naturales, ¿verdad? Cuando estábamos realizando solución de triángulos rectángulos y solución de varios triángulos, de resolución de triángulos. ¿Qué propiedad particular con respecto a los ángulos tiene un triángulo? Recuérdense, ustedes ya pueden hallar cuánto mide este ángulo. Lo voy a preguntar de manera directa. Exacto. Muy bien. Aquí alguien nos menciona de que todos tienen la misma suma de sus ángulos internos. ¿Y cuánto es esa suma? A ver. ¿Cuánto es la suma de los ángulos internos de un triángulo cualquiera? 180. Muy bien. 180. Entonces, quiere decir de que 80 más 40 es 120. Y 120 más 60 sería 180. Entonces acá tendríamos que este sería 60. Ahorita permítame 2 minutitos más. Solo que créanme de que a veces hay temas de que sí necesitan mucha explicación, ¿verdad? O existen dudas. Solo un minutito más. Entonces se dan cuenta que este de 40 sería este de acá, mire. Y este de 60 obviamente sería el restante de acá. Entonces ya tenemos los lados. Entonces vea, ¿cuál es el lado EF? Va a ser el que va a estar contrario al de 40 grados. Perdón. El EF, miren, es el que está contrario al de 60 grados. Entonces quiere decir de que el lado que está aquí contrario a 60 grados es 15. Entonces, por lo tanto, la medida de esto sería 15 también. Y así es como se resuelven todos los demás. Entonces, chicos, rápidamente proyecten su cámara para que les tome la asistencia el día de hoy. Y la tarea para el día de hoy sería completar la página 190 y 191. Realmente cuando sí tenemos mucha explicación, el tiempo se siente que es poco, ¿verdad? Entonces, chicos, les agradezco bastante la asistencia el día de hoy. Recuérdense, no quieran pasarse listos y por favor avisen a sus compañeros que no ignoren el no entrar para que no tengan inconvenientes. Entonces, hasta el día de mañana será que tengan un buen día y disculpen el retraso. Veo, profe, no se preocupen. Nos vemos.